la Baring Brothers, ¿no? ¿Quién es? A ver, si yo les digo la Baring Brothers, estoy hablando en inglés. Me tengo que ir a 1824. Ahí es donde todavía no éramos la Argentina, ni siquiera nos llamábamos la Argentina. Éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. En alguna oportunidad ya Belgrano venía diciendo la Argentina, o le decíamos la Argentina, porque Argentina es plata en latín, para entender un poco. Y plata no de dinero, sino del Río de la Plata. Que al Río de la Plata le ponen plata por su color, ¿no? Porque tampoco ya la plata estaba en Potosí, estaba lejos de acá, ¿no? Entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata contraen una deuda, ¿sí? Una deuda que se va a terminar de pagar en 1904. Es decir, de 1824 la terminamos de pagar en 1924. A mí lo que me llamaba la atención de este pedido de dinero es... O sea, el nos endeudamos a 100 años tampoco es nuevo. No es nuevo, pero si nos ponemos a repasar para qué se pide la plata, para qué se usa la plata, y quién se quedó con esa plata, y podemos ir al 1990 con el préstamo del FMI, podemos ir a la reforma laboral de Flamaric en el 2000, a la estafa de la criptomoneda. Podemos decir, sí. ¿Pedimos plata para en qué? 2015 con Macri. Claro, a ver, vamos a esto. Baring Brothers, le decía, inglés. Sí. Dos hermanos, Sir John y Sir Francis, que heredan de su padre una casa de préstamos. 1820, Inglaterra era como el FMI de aquel momento. ¿Sí? Okay. Es decir, si vos necesitabas una financiación, ¿a dónde ibas? A las casas de cambio o a las casas de monedas inglesas. Porque los ingleses, la verdad, eran la potencia económica de ese momento, ¿no? Estados Unidos está en su guerra de secesión, es decir, acá estamos todavía peleando la independencia, es decir, Bolívar todavía no independizó del todo lo que es América de España. España está en una decadencia porque va perdiendo sus colonias, americanas sobre todo, que las colonias americanas son las que le daban su metal, es decir, metal precioso, el oro, la plata, bueno, empiezan a ser independientes. Ahí está Inglaterra. Claro, Inglaterra con una solvencia importante por el saqueo principalmente a la piratería. Piratería y sus colonias también, ¿no? Porque la colonización inglesa es distinta a la española. Los tipos vienen, arrasan con los recursos naturales, ¿querés ser independiente? Dale, sí, pero yo te manejo la economía. Ese es un poco el modo operandi inglés, ¿no? De sus colonias. Bueno, vos decidís hasta donde vos quieras, pero las cosas económicas me las vas a seguir preguntando a mí. Claro, las decisiones, totalmente. Claro. ¿Querés plata? Bueno, yo te pongo las condiciones. Bien. Y me suena mucho el FMI. El FMI cada vez que nos prestó plata, para diferentes, la Argentina necesita dinero porque entra en default, porque necesita acumular reservas para que el dólar no se dispare, siempre la misma, tanto en los 90, en el 2000, en el 2015, ahora, ¿no? El dólar que no se dispare. Entonces vos, al pedir un préstamo hacia afuera, engordás tus ahorros, la plata entra al Banco Central, pero bueno, eso hay que pagarlo después. Y hay que pagar un interés, y hay que pagar amortizaciones, y hay que pagarle, la van a pagar nuestros... Bueno, yo no tengo nietos, pero tus nietos a lo mejor sí. Sí, bueno, pero la gran diferencia, vieron que siempre intentan hacer como esa economía de trasladarla al día a día, que es medio como una engaña pichanga. Claro. Fíjate la economía del país como una economía domiciliaria. Bueno, si empiezan con esa, es capaz. Si te empiezan con ese discurso es capaz, pero si yo voy al banco, voy a mi banco, donde yo tengo cuenta, y pido un crédito, yo no tengo que explicarle a Don Banco Provincia en qué plazo voy gastando la plata, en qué la uso. A mí me dicen nada más en qué plazo tengo que devolverla. Totalmente, y qué interés también. Claro, yo puedo tener que rendir cuentas si pido un crédito hipotecario, pero un crédito personal, a mí nadie me pregunta para qué voy a usar la plata. La pido y si yo la devuelvo en términos como corresponde, o la devuelvo tarde pero pago los intereses, es tema mío en que uso la guita. Sería lo lógico. Claro. Sería lo lógico. El sentido común. Me voy a 1824, ¿no? El hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires era un tal Bernardino Rivadavia, el de la avenida más larga del mundo, ¿sí? Que le hacen homenajes y nos ponen una deuda externa impagable. Bernardino Rivadavia tiene un socio que era Manuel José García, ¿sí? Bernardino Rivadavia era secretario de gobierno, Manuel José García era el secretario de economía, de Martín Rodríguez, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una solvencia económica que las demás provincias no tienen por las rentas aduaneras del puerto. Le dieron la espalda a la independencia, le dieron la espalda a San Martín, a Bolívar, a toda una América unificada, pensaron en ellos, ¿no? Porteños, bonaerenses, ahí estamos todo incluido, ¿no? Bonaerense y porteño. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a modernizar la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la tengo que modernizar? A través de una red de agua corriente que tenía las principales capitales del mundo, eso te daba la modernidad y sobre todo el mejoramiento del puerto.
Es decir, nosotros teníamos un puerto bastante eficiente para la época. Los barcos terminaban en una línea imaginaria en el Río de la Plata, y después todo se bajaba a través de botes o incluso a carreta cuando el Río de la Plata no estaba profundo, ¿no? Entonces, bueno, se pide a la Baring Brothers 1.000.000 de libras. Un montón de plata. Vamos a ver, la construcción de un puerto, imagínate. Claro, no, sí, la sí, construcción sí. de un puerto. Entonces se le pide a la Baring Brothers 1.000.000 de... Ahora, ¿por qué se le pide a la Baring Brothers y no por ahí un crédito a los chacareros nuestros? Cuando Rivadavia le dice a los chacareros nuestros, bueno, tenemos que construir un puerto, los chacareros estamos hablando de terratenientes, ¿no? Claro, sí, manejaban sí. el saladero, manejaban Sí, además el para ganado. tener los recursos para prestar, para que Rivadavia pueda ir a tocarles la puerta. Claro, tipos poderosos, Sí. muy poderosos, ¿no? Entonces los chacareros dijeron, nosotros no te vamos a poner plata para esto. Dice, que la pida un privado, no sabe, pídansela a un privado. Cualquier ¿No suena similitud eso? con la actualidad es pura Bueno, coincidencia. Ahí Rivadavia también tiene en mente que él quiere una Argentina centralizada. Él después va a ser el presidente durante la guerra con el Brasil, pero ve que hay recursos naturales. En La Rioja había unas minas de cobre y de plata, las minas de Famatina, que dice, bueno, parte de ese préstamo lo voy a usar para la explotación de los recursos naturales. 1824 estamos hablando, ¿eh? Bueno, El vamos litio- a suponer que en ese momento no se tenía conciencia del impacto ambiental, de No, demás. rompemos todo. Rompemos claro, todo. rompemos todo. Bueno, la cuestión es que se le pide a la Baring Brothers, pero la Baring Brothers tiene algunas cláusulas, letra chica, que te dice, primero sí, yo te doy, pero me tengo que asegurar el 20% de los futuros intereses, porque vos no tenés solvencia para pagarme. A ver, ustedes no están organizados ni constitucionalmente, son una provincia. Viene Rivadavia al nombre de las provincias unidas del Río de la Plata a pedirme 1.000.000 de libras esterlinas. Claro, las garantías de pago. El riesgo ¿Cuáles país. son? Claro, el riesgo país. No, el riesgo del país es elevadísimo. ¿Cómo me garantizo yo que me vas a devolver ¿Cómo voy esta a guita dar? que te estoy prestando? Entonces te pongo condiciones. Sí. Entre otras cosas, los gastos administrativos. ¿Qué significa? Bueno, yo voy a mandar emisarios a Buenos Aires, pero tenés que pagarle la comida, el alquiler, la oficina. El FMI te dice, bueno, sí, yo te mando emisario y te controlo la economía. Claro. Porque te aconsejo, te dicen, ¿viste? Te aconsejo, en realidad. Bueno, la cuestión en que entre una cosa y otra, en vez de 1.000.000 de libras esterlinas, que es lo que firma la provincia de Buenos Aires de aquel entonces, llegan frescas 570.000. Es decir, O sea, nos comieron casi la mitad en el camino. exactamente. Y también con otra cláusula que a mí me llamaba mucho la atención, esa plata la tienen que usar los extranjeros o los capitales o las casas de cambios extranjeras que vos tengas en la provincia de Buenos Aires. No la puede manejar Anchorena, por ejemplo, Terrero, que eran los tipos los dueños del saladero, un tal Rosas, por ejemplo, la familia Ortiz de Rosas. No la van a poder manejar ellos, no es para ellos la plata, es para la construcción de un puerto, pero que también le pagues a la constructora nuestra. Ah, o sea, vos como Estado, bueno, Estado en construcción que hay en ese momento en Argentina, no podías disponer de ese dinero, sino que te ponían cláusula de a quién tenías que contratar para construir ese Claro, puerto. Ok. todo lo que tenías en contra. O sea, la de dar laburo genuino a los... No. Generar laburo para... No. Lo más loco de todo es que no se construyó el puerto, no se construyó la red de agua corriente o que se pedía en aquel entonces, y menos se explotaron las minas de Famatina, que tuvo una gran queja de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, caudillo de La Rioja, le dijo a Rivadavia, ¿por qué te metes en una provincia que no te corresponde? ¿Qué venís acá a pedir un préstamo a los... Después Quiroga medio que no estaba tan en desacuerdo, pero bueno, al principio patalea un poco. La cuestión que de ese 1.000.000 de libras esterlinas, que era un fangote de plata, ingresan 570.000. Tampoco ingresan 570.000 en oro, sino que ingresan en letras, en bonos. Ajá. Los bonos de hoy. Sí. Hoy, a veces, cuando te dice, bueno, te da el FMI, te da tantos miles de millones, ¿no? Bueno, pero te da un bono a pagar, en realidad. Es decir, el respaldo es de una casa de cambio, ni siquiera de un país, ni siquiera de una persona física. La cosa que Sir Francis y Sir John, porque fueron declarados señores de la realeza inglesa, vieron la beta y dijeron, esto es tan desesperado, le ponemos todas las cláusulas habidas y por haber. Durante muchos años se dijo que esas 570.000 libras esterlinas se habían puesto en pagarle al ejército de la independencia, que se habían pagado sueldos atrasados. A San Martín se exilió y le debían 2 años más o menos. San Martín no la vio esa plata, ¿no? Claro. El ejército de la independencia recién llega en 1826.
lo que quedaba de ese ejército de la independencia, ¿no? Que son 78 granaderos que habían salido, con los últimos 78 granaderos caen en Buenos Aires, nadie le da pelota, se tienen que perder entre la Recoba Vieja, entre la plaza, es decir, ni siquiera los atendió Rivadavia, que era el hombre fuerte de la provincia de aquel entonces, ¿no? O sea que esa plata a sueldos adeudados del pobre soldado no fueron. Seguramente algún oficial de algún alto rango se la quedó. Después, bueno, de esas 570.000, decimos, ¿dónde quedaron? ¿Dónde estaban? Aparece un recoveco ahí interesante, que es la ley de enfiteusis. Enfiteusis es las tierras del Estado, las tierras que son públicas. Como Rivadavia en 1800 termina el gobierno de Martín Rodríguez, aparece Juan Gregorio Las Heras, que si bien es del palo de Rivadavia, Rivadavia se va a una expedición diplomática a Europa, ¿no? Después va a volver al poquito tiempo para ser el presidente contra la guerra con el Brasil. Las Heras se encuentra con una cosa muy compleja, que dice, no tengo presupuesto para pagar los intereses de este préstamo. Me significan el 13% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Como diciendo, ¿qué pedimos? Las obras del puerto. Y él hace un discurso en la legislatura donde él dice, vamos a construir el puerto, toda la promesa de campaña que ha hecho Rivadavia. Las Heras, claro, se encuentra que no tiene el efectivo, sino que tiene bonos, tiene 570.000, no tiene 1 millón, y de dudosa procedencia, ¿dónde está el fangote de la plata, no? Y encima tiene que empezar a devolver. Y hay que devolverla. Además, y ellos se cobraron por adelantado 2 años de intereses. Pero tenías que pagar el capital. Claro. Entonces ahí aparece un problema bastante severo, un problema serio, que Las Heras, 2 años después, 1 año después que se pide ese préstamo, dice, bueno, acá está complicado. ¿Cómo hago yo para tratar de tener un respaldo? Aparece la ley de enfiteusis. ¿Qué es eso? Que ya se había hecho un ensayo en 1822. La ley de enfiteusis significa que la provincia de Buenos Aires, el gobernante de turno, podía poner en garantía a alguna casa de cambio las tierras públicas. Entonces la Baring Brothers dice, me salió redondo, le doy la mitad, me tienen que pagar los intereses por adelantado, me tienen que ordenar una oficina para que vayan mis emisarios, y encima si no me pagan me puedo quedar con algo, con alguna buena tierra que tenga la provincia, que en ese momento las tierras de la provincia de Buenos Aires eran las tierras más productivas, siempre lo fueron, ¿no? La cuestión que pasa al gobierno de Las Heras, llega a Rivadavia nuevamente, guerra con el Brasil. Entonces dice, bueno, no, ya esta plata la tengo que poner en el ejército porque se viene la guerra con el Brasil y tenemos que ir a combatir por la banda oriental que había caído en posesión de la provincia ciplatina. Raro también, porque no tenemos registro que se haya puesto plata de ese préstamo de la Baring Brothers a lo que tenía que ver con la financiación de la guerra. ¿Se acuerdan que yo les dije hace un ratito, los estancieros dijeron, nosotros no te vamos a construir el puerto? ¿No? Sí. No, nosotros. ¿Dónde tuvieron que ir a pedirle? A los muchachos, a ver, nos estamos quedando sin plata, viene la guerra, vos tiraste una ley de enfiteusis. Vos dijiste que las tierras públicas iban a pasar. Bueno, la cuestión es que eso terminó en un gran negocio entre privados estancieros y el Estado, que se pusieron de acuerdo un poco para amortizar los gastos y que realmente le quede algún capital. ¿A quién? Al gran chacarero que la tenían pala, la levantaban pala, ¿no? Entonces, para el pueblo nada, para las obras públicas nada. Una deuda que no se termina de pagar nunca. En 1850, Juan Manuel de Rosas hasta incluso ofreció dejarle las Malvinas a los ingleses, para decir, bueno, me saco la Baring Brothers, pero te dejo las Malvinas. Obviamente no llegó a buen puerto, a nada que se le parezca. Incluso Rosas después es como que dijo, nada, la tiré para ver si se podían sentar a negociar conmigo, pero no hubo manera. Rosas interrumpe el pago de esa deuda. Para 1857, por libra esterlina que había entrado, acuérdense que nos dieron 570.000, pero pedimos 1 millón. Nosotros teníamos que pagar por 1 millón. Claro. El interés y todo por las 570.000 que entraron. Sí. Bueno, se debían 40 veces más. Ya para 1857 esa deuda. Por intereses. Por intereses. Se corta el pago también en la época de la generación del 80. Roca vuelve a negociar con la Baring Brothers. Sí, vuelve a negociar. Hacen un plan de pagos que termina pagándolo el mismo. Eso lo hace Roca en el primer gobierno. Y en el segundo gobierno, en 1904, termina de pagar el crédito que no sabemos muy bien para qué se utilizó, porque el puerto se construyó en 1882, porque la red de agua corriente se sigue construyendo en el siglo XXI en la ciudad de Buenos Aires, y también estaba destinada para la fundación de 3 pueblos, esa plata, ¿no? Nunca se fundaron esos 3 pueblos en la provincia de Buenos Aires. 1904 se termina de pagar el crédito. La Argentina, que no aprende de estas cosas, ¿sí?,
en la década del 30, pero eso lo vamos a dejar para una segunda columna que puede ser la semana que viene. Hablemos de los frigoríficos, qué pasó. ¿Quiénes están también en ese préstamo, en ese tratado Roca-Runciman, que le regalamos los frigoríficos básicamente a Inglaterra? Sí. Algunos emisarios de la vieja Baring Brothers. O sea, que se reciclan los apellidos. Se reciclan También siempre vamos a ver pasar. que las élites siempre son las Suele mismas. pasar. ¿Saben qué pasa con la Baring Brothers? ¿Sigue estando? ¿Existe? No, quebró en 1995. Ah, hace poco, relativamente poco. En 1995 el capo de la Baring Brothers, descendiente de esto, los Baring, si bien Sir John y Sir Francis, que son los que nos prestaron la plata, nos usuriaron esa plata, el papá era alemán, es decir, esto venía de Alemania, bueno, se instalan en Inglaterra. Uno de los descendientes, capo de la Baring Brothers, la quebró en el 95, porque se metió en una recesión, perdió miles de millones de dólares, la cosa que la Baring Brothers cerró en el año 95 por la propia negligencia de estos usureros, que si bien perdieron miles de millones de dólares, la verdad la han levantado un pala, Sí. A costa de las malas decisiones de Ahora, nuestros ¿cómo gobernantes. funcionaba, por ejemplo, la parte extorsiva del préstamo? Porque hoy en día, si vos vas a pedir un préstamo en una entidad financiera legal, Sí. bueno, tenés un acuerdo, firmás un contrato de me comprometo a pagar en determinadas cuotas, bla, bla, bla. Si no lo cumplís, te pueden embargar, pueden... Sí. Exacto, ok. Hoy el Fondo Monetario Internacional tiene un respaldo porque es una organización Claro. constituida después de la Segunda Guerra Mundial y demás. Ahora, la Baring Brothers, que eran un usurero Sí, en son- negro, si uno le va a pedir plata a un prestamista en negro, bueno, no le pagás, No, como no. se dice, viene y te rompen una pierna, Claro, te a quiebran ver, una pierna. No fue el ¿Qué negro. hace la Baring Brothers si no le fue pagas? el negro, porque Sir John y Sir Francis, para tener una casa de cambio en Inglaterra, vos tenías que tener oficializada esa casa está, de vía cambio, legal. claro, vía legal, a través de la Cámara de los Lores. Vieron que ellos tienen Sí. un sistema más congresista, que por ahí la figura de la reina, o del rey en este caso, que creo que se está muriendo el rey, ¿no? Algo así. Sí. Si bien hoy es algo así, en ese momento era pesado la figura del rey, pero los Lores, es decir, los diputados... Sí, nuestra Cámara de Diputados y Nuestra de Cámara de Senadores. Diputados es la que manejaba estas cuestiones. Sir Francis y Sir John tienen nexos con la política. Primero, que estaba oficial. Segundo, Argentina tuvo que enviar emisarios, es decir, la Provincia Unida de Río de la Plata manda emisarios, a Manuel José García, a John Paris Robertson, hacen una firma legal de un contrato de por medio. Ahora, si vos no pagabas, ¿qué pasa? Primero ya se aseguraron que te dieron la mitad. O sea, de lo que te prestaron, Sí. del millón que te decían que te iban a prestar, te prestaron 570. O sea, 430, es decir, ya las tenían aseguradas. Se aseguraron la amortización de 2 años de intereses. Es decir, durante 2 años ya habían cobrado intereses. Por otro lado, también, como tienen nexos con las cámaras de Lores, vos te entrabas en un conflicto diplomático con Inglaterra, no con la Baring Brothers. Ajá. Una es esa. Y otra, que es lo que después presiona también Inglaterra, es la ley de enfiteusis. Si vos no pagás, me quedo con tierras públicas de la provincia de Buenos Aires. O sea que estábamos atados de pies y Sí, manos, sí. ¿no? Es decir, ahora en los préstamos del FMI, obviamente no, nosotros los mortales no sabemos, pero yo creo que vamos a ser buenos. Ya no se ponen tierras en garantía por determinada cuestión, ¿no? Sino que es pagar y pagar más intereses. Si en la actualidad vos no pagaste la deuda, ¿qué te hace? Te ponen unos aranceles a comestibles, te cortan, te hacen bloqueo. Fíjense Cuba. Sí. Cuba está bloqueada económicamente desde hace más de 60 años, desde la Revolución Cubana hasta acá. Sí, además, un poco que, bueno, esto no lo va a admitir ninguna autoridad importante de ninguna de estas entidades, pero también al FMI le sirve más que le estés debiendo guita a que se la pagues. Ah, totalmente. Ellos quieren tenerte como Viven como de deudor. intereses. Claro. Sí, viven de los Además, intereses. te pueden seguir definiendo las líneas de la economía. Si vos le Exacto. pagaste, te desligás de ellos. Totalmente, eso es un punto muy importante, porque cuando vos pedís esa guita, es lo que vos decís, te mandan, te ponen en una oficina a Sí, controlar, a ver cómo están tus reservas, si tenés que subir o bajar el dólar. Ellos sí te aconsejan. Ellos lo que quieren asegurarse es cobrar. Una entidad financiera vive de eso, te presto y cobro. Es decir, te agarran medio ahogado, vas, ponés, pero después lo tenés que pagar y tenés que pagar unos intereses bastante elevados, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Rivadavia es un personaje muy polémico, el famoso sillón de Rivadavia, que es como el simbolismo del sillón del presidente, y Rivadavia se mandó unos cuantos mocos así económicos, fue el que, entre otras cosas,
produjo el exilio de San Martín, el que lo persiguió a San Martín, entre otras cosas, el que se opuso a muchos de pensar una América independiente, unificada, como pensaba Monteagudo, como pensaba Bolívar, como pensaban Sucre, todos nuestros grandes héroes de la independencia. Bueno, Rivadavia se opone a esta política, un poco amparado por lo que mamó desde chiquito, ser porteño, ser bonaerense, que se podían en cierta manera financiarse algunas cuestiones. La guerra con el Brasil prácticamente financiada por la provincia de Buenos Aires, y con emisarios ingleses. A los ingleses, para ir cerrando, les convenía tener estos préstamos porque nunca sacaron los ojos de las independencias americanas. Los ingleses primeriaron a los norteamericanos, primeriaron a los mismos españoles en esto, de meterse, de colonizar de distintas formas, pero manejar la economía. Había un personaje muy oscuro, y con esto sí cerramos, que era Lord Stranford. ¿Quién es Lord Stranford? Cuando Napoleón invade España e invade Portugal, la corona española, es decir, el rey de España, se muda a Brasil. La corte se escapa de Portugal, deja sus tierras y se van a Río de Janeiro. O sea, instalan la corona en Brasil. ¿Qué hace Inglaterra? Manda un emisario, es el canciller. Y Lord Stranford entra a transar, de alguna manera, con toda la corte portuguesa, que tenía un gran enemigo, que en ese momento también era España. Entonces, este Lord Stranford es un tipo muy oscuro, un fantasma, por decirlo de alguna, porque nunca se le veía la cara, pero que con una gran influencia política sobre estos hacendados, sobre las clases altas, dirigenciales. Rivadavia, Alvear, todos de alguna manera le pedían permiso a Lord Stranford. Para entenderlo muy a grandes rasgos, sin llegar a hacer una comparación, sería Georgieva, ¿no? Claro. Del FMI sería una Georgieva, un Georgieva de aquel entonces, ¿no? Era el tipo que te decía, ¿querés hablar con la Baring Brothers? Bueno, vení, habla conmigo, yo te hago los nexos, Y ir, llevarte bien, cebarle un matecito. Exactamente. Por eso, Uruguay, con el paso del tiempo, se declara independiente, porque hay un arbitraje inglés. Nosotros hacemos todo mal, ¿no? ¿A quién le pedimos un arbitraje después de la guerra con el Brasil? A Inglaterra. Inglaterra que dijo, no, un país independiente, así yo puedo comerciar con ellos, no les pido permiso ni a Brasil ni a ustedes. Claro. Bueno, es así. Fede, impecable. Muchísimas gracias. La semana que viene vamos a seguir con estos tratados ahí medios raros. Claro, porque seguimos tropezando con la misma piedra, de pedirle guita a los de afuera para ver qué... Totalmente. Vamos a ver de Roca Runciman, de ese tratado tan raro y después del asesinato en el Senado de la Nación. Bueno, todo ligado.